un cierre de una empresa porque la boicotea un sindicato, y no es solamente Moyano, lo que se pierde es que esa empresa se va, pero generalmente, como decía un gran ministro de Economía, los empresarios se van, las empresas quedan, ellos quedan ricos y los trabajadores en la calle. Lo que logra los aprietes de Moyano es trabajadores en la calle, y lo que están defendiendo son empresas, no trabajadores. Bueno, creo que uno de los temas, hay muchos temas, pero uno de los temas principales que define parte de la discusión y del debate político hoy en la Argentina, en este momento, tiene que ver con este enfrentamiento tan duro entre Jorge Macri y Pablo Moyano como representante del clan extorsivo llamado Los Moyano. Si te parece bien, Débora Plager tiene toda la data, la información de último momento, y conversamos sobre ese tema. Es el gran tema, ¿eh? Porque, insisto, políticamente vamos a conversar en un ratito. Ahí está la madre de todas las batallas. Débora, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Claramente tiene muchas derivaciones políticas que seguramente ya vamos a abordar, pero es muy impactante ver algunos de los fragmentos de la denuncia que formulara hoy el legislador porteño del Gaizo respecto de Pablo Moyano y lo que llama él mismo, y en la denuncia así está consignado, como prácticas mafiosas. Es una denuncia, mira, fíjate acá, dice: la medida de fuerza como amenaza en defensa de los choferes de grúas no tiene otra finalidad que obtener la firma del señor jefe de gobierno Jorge Macri de la adjudicación de la licitación, beneficiando a las empresas Ashira, Sociedad Anónima, y Transportes 9 de Julio, ambas compañías de pública vinculación con el sindicato de choferes de camioneros. Es decir, que acá en la misma denuncia se deja constancia de que el único objetivo del trabajo a reglamento que hicieron en la recolección de residuos de la ciudad había sido oponerse a un negocio propio que estaba intercediendo en la no adjudicación a estas empresas por parte de Jorge Macri. Y al mismo tiempo, lo que dice la denuncia, que a mí me pareció muy fuerte, es que el delito lo tipifica como el delito de extorsión, con una pena en expectativa de 5 a 10 años de prisión, ¿no? Es ahí estamos viendo el 168 del Código Penal de la Nación. Es muy fuerte, recayó en la doctora Capuchetti, habla de extorsión claramente, y vos decías, Alfredo, que también tiene, por supuesto, derivaciones políticas que ahora vamos a analizar. Pero si estás de acuerdo, compartimos las declaraciones del legislador denunciante del Gaizo, que habló de prácticas mafiosas por parte de Moyano. Ahora, lo cierto es que usted fue a la justicia a denunciar por extorsión a Moyano. Exactamente. ¿Usted cree que fue una extorsión sin más? El viernes no había ningún problema con el sector de la basura. Los camiones funcionaban bien, no había problemas de mantenimiento, no había problemas de condiciones laborales. El lunes estamos tapados de basura. ¿Qué pasó en el medio? En el medio, el jefe de gobierno tomó una decisión acertada de que se caiga la licitación de grúas. Ahora vamos a decir, ¿qué tiene que ver la licitación de grúas con que nos tapen de basura, nos extorsionen con estos métodos mafiosos? Bueno, hay empresas que están vinculadas al clan Moyano. Vas a decir, ¿están Pablo Moyano en el directorio de Ashira o de Transporte? No, no está, como tampoco está en el directorio de Covelia. Ahora, pero por la caída de la licitación de grúas, los porteños sufrimos extorsión. Bueno, clarito, ¿no? A ver, yo me atrevería a decir esto. Primero, no está diciendo que esos 3 o 4 trabajadores que incendiaron la basura es la empresa que está detrás de ellos y que tiene prácticas extorsivas. Sí. Segundo, está de nuevo hablando de los Moyanos. Yo creo que en la Argentina toda la dirigencia política se tiene que poner los pantalones, querida Débora, Alfredo, y empezar a denunciarlo, porque todo el mundo sabe lo que tienen los Moyanos. Hace un tiempo nosotros trabajamos en otra señal, en La Cornisa, todos los elementos del guitaducto de Moyano. Moyano era un gremio que hasta que Kirchner asumió tenía 40.000 afiliados. Hoy tiene, andás a ver cuánto infla, pero cientos de miles. Se fue quedando con empresas enteras. Su familia es propietaria de una clínica. Maneja la obra social a través de su gerenciadora que la maneja su familia. La obra social está quebrada y se la tienen que pagar los afiliados, y en parte los afiliados y en parte el Estado. Se metieron en Independiente, lo fundieron, se robaron todo, hay elementos, no se puede entender cómo siguen
dirigiendo un sindicato y que todo siga, y que nadie lo condene, y que la justicia no haga lo que tenga que hacer. Mirá, coincido tanto con vos, Luis. Ahora le vamos a preguntar la opinión a Carlos Federico Ruccau, que entre otras cosas, además de vicepresidente de la Nación, fue ministro de Trabajo en su momento, al doctor Luis Juez, que ha sido un combatiente contra todo tipo de corrupción durante mucho tiempo. Pero coincido tanto con vos, Luis, que yo creo que la lucha contra Moyano, el combate contra la mafia extorsiva sindical, es la madre de todas las batallas. Podrán bajar la inflación, podrán mantener los equilibrios fiscales, si no se genera una modernización de la legislación sindical, si no se permite que los empresarios, emprendedores puedan trabajar con tranquilidad sin sufrir aprietes, sin sufrir bloqueos en las puertas, sin que sean intimidados, sin que sean amenazados de todo tipo de situaciones, no va a arrancar económicamente de verdad la Argentina con grandes inversiones. Me parece que en ese sentido no solamente Jorge Macri ha puesto el dedo en la llaga. Yo creo, y esto es una advertencia al propio gobierno nacional, porque el propio gobierno nacional lo llama por el tema del Consejo de Mayo a la dirigencia de la CGT, y la CGT dice, no, si hay reforma laboral, nosotros no queremos saber nada. Bueno, es precisamente lo que hay que hacer. Iniciar una reforma laboral que genere más trabajo. Ya se probó durante años este mecanismo que viene del Fondo de los Tiempos, y el resultado que está lleno de trabajadores en negro, que está lleno de desocupados, lleno de trabajadores que son trabajadores registrados y pobres. Las empresas más importantes se van, nadie quiere tomar un trabajador por miedo a la industria del juicio. Basta, muchachos, hace 30 años que vienen choreando, 30 años que vienen, son todos atados a sus sindicatos, están todos atados a la silla de los sindicatos, ganan las elecciones con un porcentaje mínimo que vota, con lista única, y en muchos casos, y esto lo quiero decir, pero ahora le quiero preguntar a Ruccau y a Juez, y en muchos casos en componenda con algunos empresarios, algunos porque le es más fácil tirarle unos mangos a Moyano. Conozco gente de los supermercados que hace eso, le dan unos mangos a Moyano para que no le haga despelote, pero lo siguen alimentando, y algunos porque también participan en ese sistema de corrupción. Los empresarios y la justicia tienen que tener el coraje de enfrentar la madre de todas las batallas. Si no resolvemos esto, no va a haber inversiones y no vamos a generar trabajo genuino, ¿no? Totalmente. Y una línea respecto de las derivaciones políticas, también me parece que acá Jorge Macri lo que ha entendido, como en su momento le redituó a María Eugenia Vidal la confrontación a la provincia de Buenos Aires con Baradel, que perfectamente encaja en la descripción que haces, Alfredo, respecto de un sector del sindicalismo, en la confrontación con Moyano, ¿no? Con los Moyano, Pablo Moyano y Hugo Moyano, claramente también tiene un rédito político inmediato, sí, ¿no entiende? Una ¿no? línea sola. Sí. Es cierto eso, y es una estrategia que puede ser incluso saludable, porque la estrategia que la sociedad se da cuenta, ¿no? A ver, lo piense Jorge Macri, no, la sociedad se da cuenta, basta de estos tipos. Sí. A ver, 80% de imagen negativa, el acuerdo Luis, entre Néstor Kirchner y Hugo Moyano, que perduró en el tiempo, rompió a todo el transporte argentino, porque fueron rompiendo el sistema de trenes, el sistema de flete más rápido, porque todo iba a los negocios de Moyano. A ver, hay datos, y el puerto, y los negocios del puerto que tiene Moyano, el puerto de Bahía Blanca, todo el mundo lo sabe. Que se hagan los distraídos es otra cosa. Ahora, la justicia tiene que ir ahí, porque en la provincia de Buenos Aires, mamita, todavía está sospechado Pablo Moyano y procesado por ser el jefe de una asociación ilícita que defraudó a Independiente. ¿Qué pasa con eso? ¿No avanza? No, ¿quién aprieta para que no avance? Los jueces tienen miedo, muchos jueces tienen temor. Espero que ahora sientan el respaldo político y se animen. Luis, te agradezco mucho que te hayas quedado este tiempo. Por favor, al contrario, te sigo viendo. Aprovecho y le pregunto al doctor Federico Ruccau, como le decía, ha ocupado mucho lugar en el Estado, conoce profundamente el sindicalismo. Ahora vamos a hablar, doctor, por supuesto, de Kamala Harris, de Biden, los Estados Unidos, tema que usted maneja muy bien también. Pero, ¿qué opina de esto? ¿Qué debe hacer este gobierno o cualquier gobierno democrático frente a este desafío permanente de determinado sector del sindicalismo? El tema es más complejo que un gobierno. Como bien se dijo recién, hay un complejo desde el punto de vista empresario y judicial que le ha dado a un determinado número de sindicalistas demasiadas ventajas. Y en el caso de Moyano, que en su momento tuvo un cruce muy fuerte conmigo cuando yo defendía la idea de Roberto Labaña de que hubiera dos sistemas laborales en la Argentina. Él en ese momento, Labaña, recuerdan que decía, bueno, los que están ahora
se quedan con un sistema, pero todos los que entran, para que puedan entrar, un sistema distinto. No es que la propuesta venía de un enemigo ideológico, teóricamente, de Moyano. Lo que Moyano estaba discutiendo no era ideología, era negocios. Entonces yo lo que creo es que todos tenemos que comprender que cada vez que hay un cierre de una empresa porque la boicotea un sindicato, y no es solamente Moyano, lo que se pierde es que esa empresa se va, pero generalmente, como decía un gran ministro de Economía, los empresarios se van, las empresas ellos quedan ricos y los trabajadores en la calle. Lo que logra los aprietes de Moyano es trabajadores en la calle, y lo que están defendiendo son empresas, no trabajadores. Interesante, doctor Luis Juez, buenas noches, bienvenido. Bueno, también usted tiene una larga lucha en este tema de ir haciendo más transparente la vida política, sindical y económica, ¿no? Yo suscribo absolutamente la editorial tuya, Alfredo. La lucha contra la corrupción es contra la corrupción, no importa si es sindical, empresaria, política. O sea, los sindicalistas corruptos son parte del problema, no de la solución. Entonces este es un tema que también hay que animarse. Son poderosos, son jodidos, se multiplican por ciento en el interior de las provincias, tienen cooptado el espacio público, la política le tiene miedo, arregla, pacta, es más fácil pactar y arreglar que ponerle límite. Yo soy de los que creo que la pelea contra la corrupción, no importa el lugar que ocupen, claramente nosotros tenemos hoy, y esto lo digo, hay tipo honorable, decente como en todos lados, pero claramente tenemos una corporación sindical fuertemente vinculada a la corrupción. Y la política no se anima, muchas veces hay actitudes timoratas. O sea, yo digo, no sé si es una cuestión circunstancial, como es la cuestión, una cuestión muy porteña, pero digo, claramente ignorar los negocios que ese clan sindical tiene es un acto de una falta de respeto absoluta, porque pareciera que tienen privilegios que ningún otro sector tiene, así que ojalá la justicia se animara, porque la verdad que la prueba es contundente, ¿no? Silvina, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del mundo del derecho, ¿qué cosas ves que van frenando el avance contra la investigación en todas estas causas que tienen el clan Moyano? A ver, yo creo que tenés dos cosas, ¿no? Por un lado, el miedo que tienen muchos, porque la verdad que lo que denuncia el legislador es así, esa actitud mafiosa. Vos tenés que, cuando te enfrentás al clan Moyano, bueno, te estás enfrentando a una mafia. Los jueces, por un lado, tienen miedo, que no lo justifico, porque en realidad si tienen miedo no tendrían por qué ser jueces o fiscales. Y por otro lado tenés que lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, porque muchos de los casos que se están juzgando con Moyano tiene que ver en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay un andamiaje armado de que los jueces responden mucho al poder político. Moyano tiene nexos con el poder político. Entonces, bueno, son bastante cuestionables estos jueces como han sido designados. Muchas de las causas recaen en Lomas de Zamora, en una zona donde también hay una vinculación política en cuanto a la justicia. Lamentablemente creo que esos son los motivos. Y bueno, hay un Consejo de la Magistratura que tampoco funciona porque está muy politizado también en la provincia de Buenos Aires. ¿Débora? Sí, a mí me parece que lo que más deja en evidencia la denuncia, ¿no? Más allá de lo que se ha dicho públicamente, porque está escrito allí en esta imputación que le hacen por extorsión a Pablo y Hugo Moyano, es que los porteños, cuando vieron basura arrojada en las calles, cuando vieron que no se hacía la recolección de residuos, habrán preguntado ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y lo que queda explicitado allí es que lo que estaban haciendo como protesta de dejar de recolectar los residuos o trabajar el reglamento era poner en evidencia que ellos querían seguir adelante con el negocio. No. Y lo que dice la misma denuncia es que hay dos de las empresas de acarreo, de grúas, que están vinculadas a camioneros, lo dice clarito, ¿no? Agire y transportadora, Transporte 9 de Julio. Entonces, acá, evidentemente, la práctica extorsiva queda sobre la mesa, queda en evidencia. Después me parece también que es interesante mirar, porque Jorge Macri pudo haber deshecho este tema de las grúas y su accionar con un simple trámite administrativo. Sin embargo, decidió ponerlo sobre la mesa, decidió hacer declaraciones públicas vinculándolo con una actitud, creo que la palabra que usó textual fue impropia por parte de la administración anterior de Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de que él integró ese gabinete justamente en el último periodo, pero en lugar de hacerlo con un acto administrativo decidió hacerlo público. Me parece que encuentra una carambola interesante desde el punto de vista político, que es confrontar con Moyano para el electorado porteño.
servido en bandeja, como le fue funcional en su momento, y bienvenido sea, ¿no? Lo convalido, porque ir contra Baradel claramente es una demanda, creo que de un sector muy amplio Muy de amplio de la esta sociedad, seguro. Y al mismo tiempo confrontar con Larreta, porque no fue lo único, ¿no? El tema del acarreo, fue hablar de Costa Salguero, fue hablar de proyectos diferenciadores de su predecesor, ¿no? El caso de Horacio Rodríguez Larreta, no sé qué opinarán ustedes, yo todavía creo que no ha hecho ningún tipo de declaración, pero me parece que debería explicar básicamente por qué esto ocurre prácticamente unos días antes de irse del gobierno, cuál era el motivo, y además en el pliego hay muchísimos privilegios en la cantidad de autos que tienen que acarrear, y si hacen menos de eso se les paga lo mismo esa cantidad de autos, que es realmente muy importante, en el adelanto de 8 millones de dólares presuntamente para inversión, en la cantidad de años que se les da la concesión. Yo creo que ahí hay hasta una discusión política, ¿no? Con estos sectores hay que negociar, con estos sectores, con los Moyano, con este tipo de dirigentes, para generar tranquilidad social. ¿Hay que negociar o que hay que avanzar fuertemente para fortalecer un sindicalismo honesto y un sindicalismo absolutamente democrático, juez? Depende de las convicciones de la dirigencia política. Hay tipos que prefieren sentarse y pactar, arreglar, acordar para comprar paz. Claro. Y hay otros que preferimos decir las cosas como son, que la ciudadanía sepa, porque son los que pagan los impuestos, y decir, tenemos este quilombo, tenemos este problema, vamos a enfrentar esta situación, pero no estamos dispuestos a torcer el brazo. Esto pasa en todos lados, Alfredo. En la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, los tipos son parte del problema y son dueños de la cuestión. O sea, esto cambia los escenarios, cambia los intendentes, los gobernadores, pero si hay algo que no cambia son los dirigentes, que cada vez tienen más poder. Y son tipos que se sientan ahí y tienen un poder casi... vienen con el empresario. A ver, me pasó a mí con el contrato de la basura. ¿Viste? Claro, O sea, los tipos vienen con el empresario. Y el empresario se sienta ahí, te pone condiciones, entonces tenés dos posibilidades. O la aceptás las condiciones y te rendís, con lo cual después no tenés ninguna posibilidad porque terminás capitulando, o te parás y le decís, no, mirá, en estas condiciones yo no, y te banca el quilombo, y te lo tenés que bancar. Bueno, acá hubo 2 paros generales. En el corto tiempo que tiene Milei como presidente, uno de ellos sobrevino después de una reunión en la que se había comprometido el gobierno en avanzar en una reforma laboral muy lavada, ¿no? Así todo le hicieron un paro general. Y bueno, hay que avanzar, hay que tomar la decisión. Y te vuelvo a repetir este concepto. La lucha contra la corrupción es un tema, o la da o no la da. Esa es la da media porque me conviene, me especula, porque la gente, porque el enemigo. O la da o no la da. Si no está dispuesta a darla, no la doy, punto. Y si está dispuesta a darla, también es importante que diga todo lo que tenga que decir. Mira, este contrato es leonino por esto, esta parte del sindicato, pero también acá hubo una actitud política que permitió, que habilitó, que convalidó, quién habilitó estos pliegos, por qué no se discutieron en su momento. Hay que dar esta pelea, porque la gente, estas cosas, la gente cuando vos la pelea contra la corrupción y por la honestidad, a fondo o no la da. Si no la va a dar, no la dé. Y además, no sé, doctor Rucabo, me preocupa, digamos, me resulta difícil de comprender la actitud timorata o la actitud pactista de muchos dirigentes políticos y empresarios, porque deberían tener el apoyo, tienen el apoyo de la sociedad, irían en el rumbo que la sociedad le está reclamando, y así como el presidente Milei casi que se apoya en la baja de la inflación y en el apoyo popular que tienen las encuestas, bueno, los dirigentes políticos podrían hacer lo mismo, porque no es que están confrontando con un par, están confrontando con alguien o con un sector que en todas las encuestas parece como el más desprestigiado de la sociedad, ¿no? Algunos deberían recordar cómo murió Néstor Kirchner. Murió discutiendo con Moyano, discutiendo telefónicamente con Moyano esa noche. Eso quedó absolutamente en las tinieblas de la política argentina. Los gobiernos pueden sacar las leyes que pueden sacar. Y esto es un tema referido a la reforma laboral. El gobierno y una parte de quienes ayudan al gobierno han propuesto normas que chocaron contra una mayoría en el Senado de la Nación. Claro. En consecuencia, lo que esto se modifica es cuando se vuelva a votar en el 25. Igual, yo quiero dejar claro esto, porque a veces queda en la nebulosa. El mejor acuerdo del gobierno y sus aliados, a lo sumo aumentará 7 u 8 senadores, porque se discute 1/3 de la provincia. Claro. Y a lo sumo el gobierno y sus aliados tendrán primer minoría en la Cámara de Diputados. Claro. No es que todo se resuelve en el 25, pero al menos el nivel de apriete cambia mucho, porque hoy
amenazan hasta con el juicio político. Claro, Sí. claro. Te dicen, no, bueno, si me tocas esto, muevo a los muchachos, los saco a la calle y muevo a los senadores o a los diputados que pueden votar un juicio político al presidente de la República. Y además fomentan toda política de división entre el gobierno y sus aliados. Cuando yo escucho todas las cosas que se dicen de la relación entre Mauricio Macri y Javier Milei, la relación entre ellos dos es muy buena, ¿eh? Yo les puedo asegurar que es muy buena. Lo que pasa es que hay siempre segundas líneas que no están en la misma posición. Si uno quiere cambiar la Argentina, la cambia, modificando las leyes y modificando la estructura del Poder Judicial. Estas dos cosas se vienen arruinando hace 20 años. No se pueden cambiar en 7 meses. En un ratito le vamos a preguntar al doctor Rucao, que ha dicho, tiene una teoría interesante, polémica, provocadora intelectualmente, que es que Joe Biden debe renunciar como presidente de los Estados Unidos para que asuma la vice Kamala Harris, que teóricamente va a ser la candidata para darle visibilidad, para que tenga instrumentos. Después vamos a hablar de eso, pero primero les quiero preguntar a ambos respecto de esto, de ceder o no ceder frente a las patotas y a los poderes y a la violencia, lo traslado a nivel internacional. ¿Les parece positivo, pese al riesgo que se corre, que el gobierno nacional haya declarado como terrorista al grupo Hamas? ¿Le parece que es una buena decisión de Milei? Es imprescindible. Es una decisión imprescindible. Argentina tiene que tener claro quiénes son los enemigos de la Argentina. Hamas y Hezbollah son brazos armados de una potencia agresiva que es una teocracia que se llama Irán, responsable de 2 atentados en nuestro país. Los atentados tuvieron mano de obra de Hezbollah, pero el autor intelectual fue el gobierno del Estado Islámico de Irán. Y es muy importante que recordemos que acá al lado, en Bolivia, hay un gobierno que hizo una alianza militar con la República Islámica de Irán y que además está entregando pasaportes bolivianos, no visas, pasaportes bolivianos a iraníes que tienen aspecto. Ustedes saben que la etnia iraní es muy vasta. Ellos no son árabes, ellos son persas. Y pueden muchos pasar por boliviano. Entonces, bueno, tenemos perdón, en Bolivia, estado... un dato más, doctor Rucao, en Bolivia precisamente fue donde estuvo uno de los que tenía cédula roja de Interpol, claro, por ser... alerta roja. Alerta roja de Interpol. Otro estuvo por en ser, Nicaragua. Claro, uno de los acusados de poner la bomba en la AMIA, que era ministro de Interior en ese momento del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, se llamaba Ahmad Bahidi, y fue a Bolivia sin que nadie preguntase cómo llegó hasta allí, ¿no? Y cuando estuvo en Nicaragua, el embajador argentino en Nicaragua se hizo el tonto, en ese momento, obviamente, en la época de los Kirchner, y recordemos que tenemos en la triple frontera una estructura de combinación de Hezbollah y el narcoterrorismo del primer comando capital. Argentina tiene problemas muy cercanos en materia de terrorismo, tiene que tener una inteligencia que funcione para prevenir y una estructura de defensa. Alguien que nadie puede calificar como un hombre de derecha, Nelson Mandela, dijo una vez, cuando tienes lo que los demás quieren, negócialo adecuadamente o prepárate para defenderlo. Interesante. Le pregunto lo mismo, doctor Huepe, ¿tiene que ver con esto de ir a fondo, no bancarse o no? Porque mucha gente dice, ahora ponemos el país en peligro, nos tenemos que bancar la que va a venir, la venganza de Irán. Bueno, es como capitular frente a cualquier amenaza que tenga uno en la vida cotidiana o en el mundo internacional, en la política internacional. ¿Y qué te garantiza que romantizar al enemigo no te vaya a pasar lo mismo? Claro, claro. No es mejor identificarlo, no es mejor saber de hecho ya tuvimos los atentados. Y no es mejor decir esto, no es mejor plantear. Mira, recién lo escuchaba el doctor Rucao, cuando discutimos la última sesión del Consejo de la Magistratura, que acá un miserable intentó desmerecerme con una frase, estábamos analizando la conducta del juez que controla la triple frontera del Dorado. Claro. Que el Poder Judicial y la Corporación Judicial ni siquiera quería poner una multa. Digo, esto es una realidad. Tenés ahí en el límite de la Argentina, tenés situaciones terroristas que necesitan ser identificadas. Y qué mejor que hablar con claridad, decir, estas son células terroristas. Y bueno, se incomodarán, pero está bueno que nosotros tomemos debida conciencia. Así que, por supuesto que esto puede causar algún nivel y te genera una cosa, y te meten miedo, mirá, en el quilombo que nos van a meter.
Pero yo digo, la verdad, nosotros sin haberlo identificado, a mí me tocó ser senador cuando discutimos el acuerdo con Irán, Claro. el pacto ese bochornoso. Yo me acuerdo haber tenido una discusión, mirá, no se puede hablar de las personas que no se pueden defender porque están muertos. Me acuerdo en un programa de televisión en C5N, yo estaba diciendo esto. Sería bueno que el fiscal Nisman vaya al Senado y nos diga con claridad cómo lo ve él, que es el titular de la UFI, Claro. y nos diga puntualmente si él entiende que este pacto podría sacarle. Me acuerdo, terminó el programa y tuvimos una pelotera ahí. Le dije, doctor, vaya al Senado, cuéntenos. Hay que desenmascarar esta cuestión. Así que me parece perfecto que nosotros podamos ponerle nombre y apellido a los que nos han hecho daño, ¿no? Además, una cosa, perdón, ¿no? Nuestras fronteras tienen una amenaza múltiple. Narcoterrorismo, tráfico de personas y tráfico de armas son parte de la misma sociedad mafiosa. Cuando hablamos durante más de un mes del pibe Loan, o podemos hablar de tantos chicos y mujeres que desaparecieron, estamos hablando de bandas de trata de personas que cuando pasan la frontera contrabandean drogas, armas, camiones que se desarman, autos que se desarman y personas.